La taruca, el cernícalo y el duende. Había una vez una taruca bastante sabia, pues los años le habían dado suficientes experiencias, que a su vez le habían dado mucha sabiduría, por lo que sus consejos eran los mejores. Pero ya no era de esos que van dando consejos al que se le atraviesa, pues en sus años de vida también comprendió aquellas sabias palabras que rezan: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Por lo mismo, era muy cuidadoso al momento de decidir con quién compartía su sabiduría, siendo consciente de que no todos lo valorarían, y lejos de hacerlo, lo tomarían como una ofensa y lo terminarían atacando. Sin embargo, como muchos padres podrán constatar, no es tan fácil aplicar en los hijos lo que aplicamos con el resto de la gente, sobre todo cuando hay tantas personas con total facilidad para dar consejos sin sabiduría o por lo menos conocimientos que lo sustenten. Y justo por esta dolorosa situación, tuve que atravesar la taruca para aprender una valiosa lección. Llegó el momento en el que la taruca tuvo su primera cría. Era solo una, pero se sentía el animal más feliz del mundo. Se dispuso a criarla y compartir con ella todo lo que la vida le había enseñado. Al principio todo iba muy bien. Al haber sido padre a una edad relativamente avanzada, le había dado la taruca su famosa sabiduría, que lo ayudó a entender y sacar lo mejor de su hijo, incluso de las situaciones más difíciles. Sin embargo, en una ocasión, un insidioso cernícalo que vivía en un bosque en las afueras no pudo evitar meter su pico donde nadie lo llamaba. Estaban el padre y el hijo charlando. El pequeño insistía en comer unas llamativas bayas rojas, mientras que el papá le explicaba que esas bayas tenían un terrible sabor. Sin embargo, la taruca insistía en que algo tan llamativo no podría saber mal, sino todo lo contrario. El padre era lo suficientemente sabio para entender que la mejor forma de lograr que alguien en actitud testaruda haga algo malo es insistir en que no lo haga, por lo que se dispuso a permitir que su hijo aprendiera de la misma forma que él había adquirido gran parte de su sabiduría, por medio de la experiencia. Pero qué terrible, padre. Una voz exclamó de forma estridente, arrebatando la atención de los herbívoros. Era el cernícalo. Sin duda, hay a quienes no se les debería permitir tener crías. ¿Cómo vas a dejar que tu hijo pruebe algo que deja tan terrible sabor en la boca? Eso es a lo que yo llamo ser irresponsable. Tienes razón, Cernícalo, pero uno debe entender que no tiene sentido compartir lo que uno sabe con alguien que no está dispuesto a escuchar con sus oídos, pues al final de cuentas, Interrumpiendo a la taruca, el cernícalo protestó con clara indignación. Ah, o sea que si un ser querido está haciendo algo malo y se hunde, debemos quedarnos callados viendo cómo sufre. Ah, siendo que nosotros sabemos lo que se tiene que hacer. ¿Qué mensaje tan sabio el tuyo? Deberían nombrarte padre del alma. De esa forma, el cernícalo siguió ridiculizando la opinión de la taruca, la cual simplemente escuchaba y analizaba. Aquel bombardeo le hizo pensar que tal vez tenía razón. No podía dejar que su hijo sufriera experimentando situaciones que él sabía que le harían mal, pues eran cosas en las que sabía que tenía la razón. Por ello, tomó a su hijo, se retiraron y le prohibió categóricamente probar aquellas bayas. A partir de ese momento, la taruca empezó a señalar a su cría todo lo mal que hacía por medio de consejos, o más bien dicho sermones, aun cuando la taruca hijo, lejos de escucharlos, parecía hacer todo lo contrario. En poco tiempo, la taruca olvidó aquella lección que le enseñó a guardar sus consejos para aquellos dispuestos a escucharlos, pues creía que sería irresponsable dejar que los otros cometiesen errores, siendo que él conocía la respuesta correcta. Así fue como dejó de ser aquel sabio al cual muchos buscaban para recibir un poco de sabiduría, y regresó a ser aquel rumiante molesto que decía a todos qué hacer, pero que nadie quería escuchar. Al poco tiempo de aquel cambio de actitud negativa,
Un duendecillo que descansaba en un matorral vio su paz interrumpida por el bramido de la taruca, quien iba a diestra y siniestra señalando los errores de los demás. El ser mágico intentó ignorarlo, pero era imposible, en especial cuando de la nada el rumiante se paró bajo el árbol y le habló. ¡Oh! ¡Vaya! Espíritu del bosque. ¿Por qué estás sin hacer nada? Deberías salir a ayudar a las plantas, a los animales. ¿Tienes idea de lo dañina que es la pereza? Incluso es un pecado. El duende, que se caracterizaba por su mal genio y maldiciones, se puso de pie, entornó los ojos, extendió las manos y los dedos hacia el frente en dirección a la taruca y respondió. Tienes razón, taruca. Hay algo que ayudará a todos los animales de aquí. Empezó a entonar unas extrañas palabras, una especie de hechizo, y al terminar dijo: Vas a jugar en Matute. No subirás a primera. Subirás a primera. Alianza Lima, Alianza Lima. Hecho, a partir de este momento, absolutamente nadie hará caso a tus desagradables recomendaciones, taruca. Todo gracias a la maldición que te acabo de lanzar. A ver si así, por fin nos dejas de molestar. La taruca salió corriendo muy asustada. ¿En verdad lo acababan de maldecir? Intentó no caer en el pánico y siguió dando sus recomendaciones como si nada. Tal vez solo era una broma, pues sabía que los duendes son conocidos por sus bromas y no son seres malvados. Seguro todo fue un chascarrillo. Trató de seguir el resto del día como si nada hubiese pasado. Le advirtió a un oso de anteojos que se alejara de los montículos de hojas, pues suelen esconder trampas humanas. A los peces que se alejaran de cualquier objeto raro que vieran flotando cerca de la superficie, pues suelen ser carnada. Y a su hijo le ordenó que se mantuviese alejado de las bayas rojas, pues son venenosas. Se fue a dormir muy tranquilo, ya que no había permitido que el mal humor y las bromas pesadas del duende arruinaran sus buenas acciones. Al día siguiente, mientras realizaba su paseo matutino, se percató de algo terrible. El oso había caído en una trampa. Eso lo hizo sentir mal, pero no quiso caer en supersticiones. Aún así, se dirigió al estanque y se encontró con una fogata en la que un humano cocinaba la comida que acababa de pescar. Ya no pudo contener su temor y buscó a su hijo. Cuando lo encontró, se sentía muy mal. Su más grande temor se había vuelto realidad. Justo esa mañana había ido a buscar una baya roja para comer. Utilizó todas sus fuerzas para localizar al duendecillo lo antes posible, con la intención de rogarle que le quitara la maldición, pero sobre todo que ayudara a su hijo. Por suerte, aquel ser seguía en el mismo árbol. Lo primero que hizo la taruca fue pedir que curase a su cría a toda velocidad. Se dirigieron a donde se encontraba el enfermo, y sin perder tiempo, el mágico ser curó al animal. Después de abrazar a su hijo, la taruca le pidió al duende con humildad y desesperación que le quitase la maldición. ¿Pero de qué maldición me hablas, taruca? Todo fue una farsa para que me dejaras de molestar. Entonces, ¿por qué todos hicieron lo opuesto a lo que le recomendé? El duende se quedó pensando un rato y después respondió: Cuando das consejos, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Ayudar a los demás a entender lo que están haciendo o simplemente demostrar que tú sabes más que ellos? Por supuesto que lo hago con la intención de que entiendan, de ayudarlos. Yo no creo que sea así, papá. interrumpió el joven taruca, sorprendiendo a los otros dos. Ay, papá, cuando me aconsejas, parece como si insinuaras que tú eres tan importante, que sabes todo y que yo soy un estúpido, que no tiene la capacidad de aprender por mí mismo. Yo en realidad no lo siento como si intentaras ayudarme. Más bien siento que lo único que intentas es tener la razón y evidenciar lo tonto que soy. El chico decía estas palabras cabizbajo,
mientras la taruca sentía una fuerte presión en el pecho y la garganta, pero contestó. Pero hijo, lo hago porque te quiero, porque no deseo que sufras, porque... Basta, papá. ¿No eras tú quien decía cuando era pequeño que el tonto habla mientras el sabio calla? ¿Dónde quedó esa taruca que todos admirábamos, que daba consejos solo cuando estábamos listos para recibirlos, pero que me permitiera aprender de mis errores mientras me cuidabas a lo lejos? Ahora eres alguien a quien nadie quiere escuchar y lo único que motivas en nosotros es intentar hacer lo opuesto para demostrar que te equivocas, que no en todo tienes la razón, aunque al final los únicos perjudicados seamos nosotros. Así que no digas que tus consejos salen de tus buenas intenciones para ayudarnos, pues si te das cuenta, no son de mucha ayuda y realmente salen de tu arrogancia para demostrar que sabes más que nosotros y que tienes la razón. El papá taruca quiso protestar, pero entendió que el sabio que había dejado de ser no lo haría, así que solo calló y reflexionó. Si tan solo no me hubiese dejado influir por la ponzoña de aquel cernícalo, nada de esto hubiese pasado. Mi hijo hubiese probado aquella valla de terrible sabor y hubiera aprendido que cuando papá advierte algo, hay que escucharlo con los oídos. Lo hubiese entendido tan solo con haber tenido como consecuencia un mal sabor de la boca por algunas horas y no hubiera tenido que ver su vida en peligro para comprenderlo. A partir de ese momento, la taruca volvió a ser la fuente de inspiración y sabiduría que había sido, pero con un nuevo aprendizaje. Es cierto que hay que ayudar a quienes incluso no desean escuchar nuestros consejos, pero insistir en aconsejarlos es solo una forma de perjudicarlos. Debemos dejar al lado nuestra arrogancia de querer demostrar que tenemos la razón y enfocarnos en otras cosas que realmente los ayudarán, como demostrarles respeto, hacer que se sientan escuchados para que nos escuchen y en ocasiones simplemente dejar que aprendan con golpes pequeños pero dolorosos de la vida, para de esa forma evitarles los grandes que pueden llegar a ser mortales. Y sobre todo, aprendió a identificar y evitar que sus consejos provengan de la arrogancia de demostrar que tiene la razón, pues esa es la verdadera maldición.